A continuación, trataremos el tema sobre la introducción a la farmacovigilancia. El objetivo de esta clase es ofrecer una introducción sobre los aspectos básicos relacionados con la farmacovigilancia. Se abordarán a continuación los siguientes temas del ámbito de la farmacovigilancia: breve reseña histórica, concepto, alcance, objetivos, el porqué de la farmacovigilancia o su razón de ser, qué son los centros de farmacovigilancia y sus principales funciones, el papel de la farmacovigilancia en la práctica clínica, en la regulación de medicamentos, en la investigación, las bases de la comunicación de la seguridad de medicamentos, en qué consiste el sistema de notificación de reacciones adversas a medicamentos, el proceso de detección de señales en farmacovigilancia, el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos, las bases de la codificación de términos en la notificación de reacciones adversas a medicamentos y la importancia del análisis de causalidad en una relación fármaco-reacción adversa. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se registraron casos de reacciones adversas importantes producto del uso de medicamentos que al principio no eran formulados adecuadamente y se distribuían sin las pruebas suficientes para evaluar eficacia y seguridad. Por ejemplo, ya en 1848, el comité editorial de una revista científica en Inglaterra se propuso recoger todos los casos de desenlace mortal durante procedimientos anestésicos con el uso de cloroformo, y en 1864 la Sociedad de Cirugía de Londres había descrito 109 casos de anestesia con desenlace mortal. Es en 1911 cuando se realizaron estudios en animales en los que se demostró que cloroformo producía fibrilación ventricular. En 1849 en Estados Unidos se patentó un jarabe calmante de la dentición conteniendo sulfato de morfina y alcohol, el cual fue distribuido en Estados Unidos y el Reino Unido, produciendo adicción, coma y muerte en bebés y niños pequeños. En 1911 la Asociación Médica Americana publicó un artículo sobre el efecto tóxico de este producto y en 1930 fue prohibida su venta. En 1937 ocurrieron 105 muertes por el uso de un elixir de sulfanilamida formulado con dietilenglicol, produciendo dermatitis, granulocitopenia, anemia hemolítica y toxicidad renal. Otros casos fatales registrados en el siglo XIX también condujeron a cambios en los sistemas de regulación sanitaria de medicamentos, mediante la exigencia de pruebas de toxicidad preclínica y estudios clínicos estructurados, así como también el registro de eventos adversos a medicamentos, tales como, aparte de los ya mencionados, los casos de anemia plástica con el uso de cloranfenicol en 1950, la llamada tragedia por el uso de talidomida, utilizada como antiemético en el primer trimestre del embarazo, en la que se registraron aproximadamente 12.000 casos de niños nacidos con focomelia en 46 países donde fue utilizada entre 1958 y 1961, año en el que dos médicos, un ginecobstetra australiano y otro pediatra alemán, publicaron la relación de los casos de focomelia con el uso de talidomida en el embarazo, y la Organización Mundial de la Salud prohibió su uso y en 1963 la Organización Mundial de la Salud adopta una resolución sobre la necesidad de una acción para la rápida difusión de efectos adversos con el uso de medicamentos. Por ello, en 1964, en Gran Bretaña se inicia con el sistema de notificación espontánea y voluntaria de las reacciones adversas con medicamentos, conocido como Yellow Card o tarjeta amarilla de farmacovigilancia. Luego, en 1968, la Organización Mundial de la Salud crea el Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica con el objetivo de recolectar información sobre reacciones adversas a medicamentos
y desarrollar un sistema internacional para la identificación precoz de las llamadas señales de seguridad. En sus inicios, la farmacovigilancia se identificó como monitorización espontánea y se involucró principalmente a los médicos. Este era un proceso básicamente cualitativo en el que ya se había notado que si diferentes médicos reportaban casos con los mismos medicamentos y reacciones adversas, se trataba de una detección de señal. En vista de que más profesionales de la salud se sumaban al sistema de farmacovigilancia, las autoridades sanitarias ya no fundamentaban la aceptabilidad del fármaco solo en el tipo de reacción adversa a medicamento, sino que era necesario determinar su frecuencia de aparición, por lo que la farmacovigilancia se convirtió en un proceso no solo cualitativo, sino cuantitativo, y se comenzaron a utilizar métodos estadísticos para cuantificar las señales detectadas de la notificación espontánea. La farmacovigilancia se enfocó inicialmente en la evaluación de reacciones adversas a medicamentos de fármacos sintéticos, pero posteriormente las autoridades reguladoras nacionales incorporaron la farmacovigilancia de vacunas, productos biológicos, dado su uso arraigado a partir de finales del siglo XX, así como también de los medicamentos de servicio y los utilizados en los programas de salud pública. Por último, los progresos en la tecnología informática, el conocimiento de la fisiopatología y la morbilidad de las enfermedades y la farmacología e inmunología de las reacciones adversas a medicamentos condujo al desarrollo de estudios de amplio alcance y mayor duración. Tal es el caso de los estudios caso-controles y de cohortes para cuantificar riesgos de fármacos y los estudios de monitorización intensiva y planes de farmacovigilancia para detectar riesgos con tendencia a modalidades más específicas como la monitorización de eventos relacionados a un grupo de pacientes y la monitorización de eventos relacionados a un fármaco determinado. El avance de la farmacovigilancia en un país lleva consigo la creación y el fortalecimiento de centros regionales de farmacovigilancia para el desarrollo de una estructura sólida que permita proporcionar en forma continua y eficiente información relevante para fortalecer la farmacovigilancia y su papel en la actualización del perfil de seguridad de medicamentos. En este sentido, la farmacovigilancia es fundamentalmente una actividad de salud pública relativa a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con los fármacos. Para la identificación, la farmacovigilancia se vale principalmente del proceso de notificación espontánea y de actividades de farmacovigilancia activa como la monitorización intensiva. Para la cuantificación del riesgo y detección de factores de riesgo, se vale de los estudios farmacoepidemiológicos sistemáticos. Posteriormente evalúa toda la información recogida de estas metodologías con el fin de realizar prevención basada en gestión del riesgo de medicamentos autorizados comercializados mediante la comunicación a la autoridad reguladora nacional, profesionales de la salud y el público en general. La farmacovigilancia es relevante para toda persona que está expuesta a un tratamiento farmacológico. En cada tratamiento farmacológico se debe tomar en cuenta que ningún fármaco es seguro, al menos que no tenga efecto alguno. Esto no siempre se comprende debido a que la expectativa de la población es que los medicamentos sean seguros porque son estudiados antes de ser autorizados. Las características fisiológicas de cada paciente son únicas, por lo que pueden responder de distintas maneras a la misma terapia, tanto desde el punto de vista de la eficacia del tratamiento como de su seguridad.
También se debe tomar en cuenta el hecho de que las terapias recomendadas se basan en la evidencia extraída normalmente de estudios clínicos con desviaciones, en cuyo caso existen pacientes que pueden estar en los extremos de la distribución de las respuestas medidas y no responder a los medicamentos como se espera. Es por ello que la farmacovigilancia como actividad de salud pública ha tomado un gran auge en la detección de problemas relacionados con el uso de medicamentos, y su alcance está dirigido a la evaluación de efectos adversos a medicamentos, para lo que se toma en cuenta las propiedades farmacológicas de los principios activos, características de los pacientes, la evaluación de faltas de efectividad e interacciones medicamentosas. La evaluación del efecto en los pacientes del uso inadecuado, es decir, no solo tener en consideración el fármaco, sino su uso fuera de las recomendaciones e indicaciones, y como ejemplo se encuentran los errores de medicación, la dependencia y abuso, uso en envenenamiento, normalmente evaluados en centros toxicológicos. La evaluación de efectos en los pacientes del uso del producto con calidad subestándar, como por ejemplo por fallas en las buenas prácticas de manufactura, distribución, almacenamiento o falsificación, todo lo cual puede tener implicaciones en la seguridad y estar manifestados por efectos adversos o faltas de efectividad. Los programas de farmacovigilancia permiten mantener la seguridad y confianza en campañas de tratamiento masivo, permitiendo registrar y evaluar los eventos no asociados al medicamento, por ejemplo con las vacunas en los programas de inmunización y con el uso de medicamentos en los programas de salud pública para el tratamiento de tuberculosis, malaria y VIH-Sida. Conociendo el alcance de la farmacovigilancia, podemos decir que sus objetivos apuntan en líneas generales al cuidado y la salud del paciente en relación al uso de los medicamentos, detectando precozmente problemas de seguridad con su uso, actualizando su perfil beneficio-riesgo y haciendo una efectiva comunicación de dichos problemas. Los invitamos a leer los objetivos de la farmacovigilancia en la lámina. ¿Por qué es importante la farmacovigilancia? Porque hay un interés humanitario basado en los principios de la bioética de no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. En segundo lugar, porque tiene implicancia en materia del gasto en salud pública, debido a que se ha documentado que los problemas de seguridad con medicamentos causan hospitalizaciones u hospitalización prolongada, dirigiendo los limitados recursos al tratamiento de estas consecuencias en los pacientes. Porque es importante promover el uso racional de medicamentos y la adherencia a tratamientos, siendo uno de los objetivos de la farmacovigilancia. Para ello es importante evaluar antes tanto los beneficios como los riesgos en el uso de medicamentos, promocionar la farmacovigilancia y el uso racional de medicamentos mediante cursos, mantener una comunicación adecuada con los pacientes sobre los riesgos esperados para evitar abandono de tratamiento por aparición de efectos adversos. Y además, la farmacovigilancia es necesaria porque permite asegurar la confianza en el sistema de salud pública al evaluar constantemente la seguridad de los medicamentos aprobados por la autoridad reguladora. Las actividades de farmacovigilancia de un país deben ser coordinadas y desarrolladas por los Centros Nacionales de Farmacovigilancia. Estos centros se encargan de establecer el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y coordinar el programa de monitoreo de medicamentos postcomercializados en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Para ello recolectan y analizan reportes de casos individuales de seguridad, recomiendan decisiones reguladoras basadas en señales de problemas de seguridad detectados, informan a prescriptores, a la industria farmacéutica y al público sobre nuevos riesgos de reacciones adversas a medicamentos. Tienen un rol importante en la comunicación al público sobre seguridad de medicamentos y a las autoridades reguladoras nacionales.
tienen un rol en las actividades regulatorias, interviniendo en las recomendaciones sobre seguridad de medicamentos en el país y entre países. Han expandido prácticas de recolección de información mediante estudios de farmacovigilancia activa, desarrollo de bases de datos enlazadas y realizan mejor intercambio de información con la industria farmacéutica como resultado de la armonización internacional y mayores requerimientos post-autorización a la industria farmacéutica por el establecimiento de estándares regulatorios y la creación de un grupo de trabajo de farmacovigilancia a este nivel. La farmacovigilancia aporta la monitorización de la seguridad de medicamentos en su etapa postcomercialización, debido a que los sistemas de farmacovigilancia bien establecidos permiten a las autoridades reguladoras nacionales la toma de decisiones regulatorias razonables en las etapas más tempranas de la liberación de nuevos fármacos autorizados por cuanto representan avances terapéuticos. La farmacovigilancia no está limitada a fármacos nuevos, sino además abarca los medicamentos genéricos y medicamentos con tiempo en el mercado. La inclusión de requerimientos en materia de farmacovigilancia en la legislación de las autoridades reguladoras nacionales, concernientes a la etapa de aprobación del fármaco, a ser cumplidos en los primeros años de su liberación como parte de procesos activos de farmacovigilancia, facilita una mejor caracterización del perfil de seguridad del medicamento en una población. La promoción de estudios de utilización de medicamentos y de consumo en hospitales y clínicas y en atención primaria en salud es importante para determinar la frecuencia de reacciones adversas a medicamentos o la seguridad de medicamentos en relación a un comparador mediante métodos farmacoepidemiológicos sistemáticos y más estructurados que los sistemas de notificación de reacciones adversas a medicamentos. Como actividad de salud pública relativa al uso de los medicamentos, la farmacovigilancia debe ser implementada desde la práctica clínica, la cual puede además representar un indicador de los estándares de dicha práctica, convirtiendo el reporte de reacciones adversas a medicamentos en una actividad necesaria para el ejercicio de una profesión de salud. En este sentido, es importante incentivar el interés en aspectos relacionados con la seguridad de medicamentos entre médicos, farmacéuticos, odontólogos y enfermeros, mediante su entrenamiento en la detección, manejo y prevención de reacciones adversas a medicamentos y en la comprensión de los principios de causalidad fármaco-reacción adversa, la capacitación sobre principios y métodos de la farmacovigilancia y el uso racional de medicamentos, el desarrollo de competencias de comunicación sobre el beneficio y el riesgo de los medicamentos, la realización de estudios observacionales y la participación en publicaciones y su divulgación, por ejemplo, en conferencias. Los profesionales de la salud pueden controlar los aspectos que reducen el riesgo del uso de medicamentos, mediante la adecuada historia clínica del paciente, una prescripción y dispensación racional, el consejo apropiado y proveer información clara al paciente. La detección temprana de reacciones adversas a medicamentos, el uso racional de los mismos y el seguimiento de los pacientes son actividades de la farmacovigilancia que permiten la minimización del riesgo de aparición de reacciones adversas a medicamentos. Además, reduce costos en salud pública, permitiendo una mejor gestión de los recursos en salud. Por otra parte, el desarrollo de estudios de farmacovigilancia estructurados, prospectivos, hospitalarios en la práctica clínica promueve la detección de reacciones adversas a medicamentos, su entendimiento y la proyección de resultados a un paciente en particular en conjunto con la información proveniente de la revisión de evidencias, permitiendo ampliar o actualizar la información proveniente del prospecto del producto. La realización de estudios en el ámbito de la farmacovigilancia permite una mejor comprensión del perfil de seguridad de los medicamentos y la detección de factores de riesgo para su minimización. La información recibida en los centros de farmacovigilancia y su evaluación sistemática representa un aporte importante en la regulación de medicamentos.
así como también en la generación de evidencias para la selección y el desarrollo de guías de práctica clínicas. Por ello, en materia de regulación de medicamentos, se debe tomar en cuenta tanto las experiencias en farmacovigilancia a nivel nacional como internacional. Por otra parte, la investigación en farmacovigilancia representa oportunidades para generar nuevas indicaciones farmacológicas. Los riesgos identificados con el uso de los medicamentos provenientes de las actividades propias de la farmacovigilancia deben ser comunicados a la sociedad. El uso adecuado de los medicamentos parte del conocimiento de la información sobre el riesgo de los mismos. Por ello no es suficiente para los investigadores demostrar la eficacia y seguridad de los fármacos, sino hacer una efectiva comunicación del riesgo. En este sentido, los entes que recogen y manejan esta información, tales como la industria farmacéutica, las autoridades reguladoras nacionales y los profesionales de la salud, pueden y deben construir la confianza del público mediante una comunicación efectiva de la seguridad de los medicamentos. La Declaración de 1997 en Erice, Italia, sobre la comunicación de la seguridad de medicamentos, representada por un grupo internacional formado por pacientes, clínicos, abogados, reguladores, la industria farmacéutica, investigadores, comunicadores, la academia y organizaciones internacionales de salud, en la cual se concluyó en un documento que los objetivos primordiales en la seguridad del paciente y la salud pública pueden alcanzarse solo mediante una comunicación transparente, ética y efectiva de los aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos y adaptada a sus necesidades. La creación de estrategias de comunicación y colaboración entre profesionales de la salud y centros de farmacovigilancia permite la integración de la farmacovigilancia en la práctica clínica. Por ello es importante la disposición por parte de los centros de farmacovigilancia de material de información como la publicación de notas informativas de seguridad, mediante las cuales se puedan dar a conocer medidas regulatorias actualizadas sobre el uso de los medicamentos. La industria farmacéutica también tiene un rol importante. Tiene la responsabilidad de comunicar el riesgo de los medicamentos que representa a las autoridades reguladoras mediante la comunicación de información nueva de seguridad a los centros de farmacovigilancia, los cuales deben evaluarla. En las sociedades existe una constante necesidad de manejo de información actualizada sobre el uso de medicamentos, la cual debe partir inicialmente de los reportes de las experiencias que tengan los pacientes con su uso, quienes pueden apoyarse de los profesionales de la salud para identificar de estas experiencias las que se traten de una sospecha de reacción adversa a medicamento, y de esta manera ser reportadas a los centros de farmacovigilancia, los cuales se encargarán de evaluarlas y comunicar, de ser necesario, las recomendaciones correspondientes que surjan de esta evaluación sobre algún riesgo detectado con el uso de medicamentos. A su vez, las decisiones sanitarias tomadas desde la autoridad reguladora relacionadas con estos riesgos detectados deben ser comunicadas a los profesionales de la salud y al público en general. Para que exista un adecuado manejo de la información sobre los problemas de seguridad de los medicamentos detectados en farmacovigilancia, se debe planificar un sistema de reporte de reacciones adversas a medicamentos que sea espontáneo, por parte de profesionales de la salud y el público en general a centros de farmacovigilancia, encargados de su recolección y evaluación. En un sistema de reporte espontáneo de reacciones adversas, en principio es necesario reportar todas las sospechas de eventos adversos posiblemente ocasionados por medicamentos. Sin embargo, se consideran de mayor interés aquellos eventos adversos provenientes de medicamentos de reciente comercialización, eventos adversos inesperados, no presentes en el prospecto interno del producto y los graves, es decir,
aquellos que han ocasionado muerte, hospitalización, prolongación de la hospitalización o que por criterios clínicos se considera un evento grave. Un fármaco sospechoso es todo medicamento que presenta una secuencia temporal lógica y una farmacocinética y farmacodinámica compatibles con la fisiopatología de la reacción adversa. Se debe identificar el fármaco en los reportes realizados a los centros de farmacovigilancia. Los sistemas de notificación espontánea de reacción adversa son sistemas pasivos de recolección de información sobre la seguridad de los medicamentos. Entre sus ventajas se encuentran: es sensible a la detección de nuevos riesgos, representa un alto rendimiento en la detección de reacciones adversas de baja frecuencia de aparición y de fármacos de poco uso, involucra a todos los profesionales sanitarios, aporta información de seguridad de cualquier fármaco y reacción adversa, es relativamente económico. La integración de la información obtenida con un sistema internacional favorece el aporte de más información para el conocimiento de nuevos riesgos, y el diseño es más rápido que en los procesos activos de farmacovigilancia. Entre los inconvenientes se encuentran la baja tasa de notificación, la dificultad de reconocer una reacción adversa a un medicamento debido algunas veces a la inespecificidad de las manifestaciones clínicas y de la secuencia temporal, el desconocimiento de la existencia de un sistema de notificación o de cómo reportar, temor a notificar por desconocimiento de los objetivos de la farmacovigilancia, sobrecarga de trabajo, no se reconoce su utilidad en la estimación del riesgo ya que no se pueden estimar incidencias, y la notificación no es homogénea durante la vida del fármaco. Normalmente hay mayor notificación en los primeros años de su comercialización. En un sistema nacional de farmacovigilancia, la información proveniente de un país debe ser evaluada constantemente con el fin de detectar nuevos riesgos derivados del uso de medicamentos y relacionados con su aparición, gravedad, frecuencia de aparición y factores de riesgos asociados. Esta nueva información se conoce como señales en farmacovigilancia, las cuales se definen como una información comunicada de una posible relación causal entre un acontecimiento adverso y un fármaco cuando era desconocida o era documentada en forma incompleta debido a la calidad de los reportes. El objetivo de las actividades relacionadas con la detección de señales en farmacovigilancia es detectar precozmente los problemas relacionados con la seguridad de los medicamentos que no han podido ser detectados durante la realización de los ensayos clínicos debido a sus limitaciones respecto a tamaño, duración y representatividad de la práctica clínica habitual. Por ello es importante tener presente que la información con la que se cuenta son sospechas de reacciones adversas a medicamentos, las cuales son hipótesis de una relación causal entre la exposición a un medicamento y una determinada manifestación clínica. En este sentido, la unidad de análisis en farmacovigilancia no son los casos individuales de seguridad, sino precisamente las señales que surjan de su evaluación conjunta. La evaluación sistemática, tanto cuantitativa como cualitativa, de la data disponible en un Centro Nacional de Farmacovigilancia permite la identificación de señales, como por ejemplo, en esta figura se puede observar que un centro de farmacovigilancia ha identificado 3 grupos de casos individuales de seguridad con una tendencia similar dentro de ellos que originan 3 señales en farmacovigilancia. Cada una de ellas es evaluada posteriormente y de ellas se comprueba sólo una relación causal fármaco-reacción adversa, que luego es publicada como una nota informativa de seguridad a los profesionales de la salud y el público en general. Existen diferentes criterios para la generación de señales en farmacovigilancia. Entre ellos,
el número de notificaciones de casos en relación al uso de un medicamento, la consistencia de los datos reportados, la relación temporal entre la aparición del evento y la administración del fármaco, la plausibilidad de la hipótesis planteada en la señal respecto a las características farmacológicas del medicamento y la manifestación clínica del paciente, hallazgos experimentales, por ejemplo, niveles del medicamento, presencia de anticuerpos, reexposición positiva, y analogías con otros casos reportados, por ejemplo, eventos adversos característicos o conocidos, eventos adversos subjetivos u objetivos. Como consecuencia de los problemas ocurridos con el uso de medicamentos de alcance epidemiológico desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud creó el Programa Internacional para la Vigilancia Farmacéutica con el objetivo de monitorear el uso de los medicamentos desde el año 1968, el cual fue administrado especialmente en lo que respecta a su área técnica desde 1978 por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, ubicado en la ciudad de Uppsala, Suecia, identificado con las siglas en inglés UMC. Este centro recibe los casos individuales de seguridad desde los Centros Nacionales de Farmacovigilancia de todos los países miembros para realizar la identificación y análisis de señales de reacciones adversas a medicamentos. En este sentido, realiza constantemente una serie de actividades técnicas relacionadas con el manejo de la data y la actualización de software que permitan proveer a los países de la información de la Organización Mundial de la Salud para la detección de señales, proveer las terminologías de los diccionarios utilizados en farmacovigilancia como el de HUDD de drogas, HUARD y METRA de reacciones adversas a medicamentos y CD para las enfermedades, así como también de herramientas que permiten a los centros nacionales el reporte y manejo y envío a la base de datos mundial de los casos reportados en su país, como el sistema VigiFlu, la creación de una base de datos mundial como VigiBase, la visualización estadística de la data por los profesionales de la salud y el público en general como VigiAccess, entre otros para el uso de los centros nacionales. Actualmente existen 124 países miembros del Programa de Monitoreo de Medicamentos a nivel mundial. La efectividad del proceso de detección de señales por el Centro de Monitoreo de Uppsala depende de el tamaño de la base de datos, la calidad de los reportes recibidos en los centros nacionales de farmacovigilancia, los tiempos de reporte desde los centros nacionales hacia el centro de monitoreo de Uppsala, lo cual depende muchas veces de los sistemas utilizados por cada país y la compatibilidad con la base de datos mundial, la cultura de reporte de los países y el cumplimiento con las normas para las actividades de farmacovigilancia. El Centro de Monitoreo en Uppsala ha expandido sus actividades al desarrollo de una página web, al entrenamiento virtual en farmacovigilancia a los centros de farmacovigilancia de los países, a la generación de espacios de discusión de información entre grupos vía email, a la generación de publicaciones que sirven de consulta a los centros de farmacovigilancia y profesionales de la salud, y a la organización de una reunión anual para la capacitación de centros de farmacovigilancia. El flujo de información en el Programa Internacional para el Monitoreo de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud se puede describir en esta figura. Los casos de reacciones adversas a medicamentos reportados por los Centros Nacionales de Farmacovigilancia de cada país son enviados mediante sus sistemas propios para el envío de información al UMC. Algunos países utilizan el sistema VigiFlu creado y administrado por el UMC,
mediante el uso de las terminologías adecuadas para la codificación de las reacciones adversas como el METRA y el HUARD hasta el momento, el HUDD y el ICD. Estos casos son evaluados por el UMC e ingresados a la base de datos mundial Vigibase, en la que aplican herramientas relacionadas con la minería de datos como Vigimine y fórmulas que permiten la identificación de señales como Vigirank, a ser notificadas a los profesionales de la salud en sus publicaciones. El acceso a la base de datos está disponible mediante la generación de estadísticas sobre frecuencia de asociaciones fármaco-reacción adversa específicas y generación cuantitativa de señales a los Centros Nacionales de Farmacovigilancia como Vigilice y al público en general como VigiAccess. Para desempeñarse en un sistema de farmacovigilancia es necesario conocer y manejar adecuadamente los diferentes diccionarios utilizados para la codificación de los medicamentos sospechosos y concomitantes, las reacciones adversas reportadas y la enfermedad o enfermedades del paciente para las cuales están dirigidas los medicamentos. Para ello se utilizan tres tipos de diccionarios. Estos son el ICD-10, es el Diccionario de Clasificación Internacional de Enfermedades. El HUDD es el Diccionario de Drogas de la Organización Mundial de la Salud y el HUARD o el METRA, que son diccionarios para las reacciones adversas administrados por diferentes organizaciones. Actualmente la tendencia es la utilización de METRA. El objetivo de utilizar diccionarios es el de homogeneizar la información recolectada por los países y el de permitir identificar los casos para extraer información basada en búsquedas estadísticas en un proceso de detección de señales en farmacovigilancia. Por otra parte, es también importante evaluar cada caso reportado en forma individual sobre la posible ocurrencia de una reacción adversa a medicamento, realizando un análisis de causalidad que permite realizar una estimación cualitativa de la relación entre un fármaco y un evento adverso. Existen diferentes resultados para los análisis de causalidad dependiendo del método de análisis utilizado. El reporte de un resultado de análisis de causalidad es importante en un sistema de farmacovigilancia debido a que la mayoría de los casos reportados son sospechas y muchas veces es difícil discernir si se debe al fármaco, aunque especialmente cuando no se tiene información de la reexposición del mismo, lo cual ocurre en la mayoría de los casos. El análisis de causalidad facilita clasificar los reportes por relación fármaco-reacción adversa y por ende la detección de señales. Sin embargo, no pueden comprobar la relación del evento reportado con el medicamento sospechoso de ocasionarlo. En términos generales, existen varios algoritmos utilizados para realizar un análisis de causalidad fármaco-reacción adversa, los cuales toman en cuenta varios aspectos de la información recolectada en los sistemas de farmacovigilancia, ya sea mediante un formulario físico, digital o electrónico. Estos son la secuencia temporal del evento con la administración del fármaco, el conocimiento previo de la aparición del evento con el uso del medicamento, el efecto de la retirada del medicamento sobre la ocurrencia del evento, el efecto de la reexposición del medicamento en el paciente y la reaparición del evento, la existencia de causas alternativas en el paciente como enfermedades o hábitos que expliquen la aparición del evento, el reporte de exploraciones complementarias en el paciente que aporten mayores evidencias sobre el efecto del medicamento y la manifestación clínica como resultados de exámenes de laboratorio. Para terminar esta clase introductoria sobre la farmacovigilancia, se ofrecen en esta lámina diferentes fuentes de información donde se pueden consultar propiedades farmacológicas de medicamentos, información de seguridad de los mismos,
fichas técnicas con recomendaciones sobre su uso a los profesionales de la salud y al público en general, posibles señales de asociación fármaco-reacción adversa, notas informativas publicadas a nivel internacional, aparte de las fuentes generadas por las autoridades regulatorias y centros de farmacovigilancia a nivel nacional, como sistemas automatizados sobre el registro sanitario y condiciones de aprobación de los medicamentos, medidas sanitarias, bases de datos en farmacovigilancia y notas informativas de seguridad publicadas. Muchas gracias por su atención.